Bienvenidos nuevamente a este espacio de reflexión en la palabra de Dios que tenemos todos los días martes. Les habla el pastor Hugo Ramini, su servidor. Yo soy pastor de la Iglesia Evangélica Filadelfia de San Juan, Argentina. Y todos los martes tenemos un espacio de reflexión a través del canal de YouTube de nuestra iglesia. Y en este caso el título de la reflexión es el siguiente y está en forma de pregunta: ¿Virgen María o María sierva? Y la lectura bíblica en esta ocasión comienza en el libro de Isaías, capítulo 7, versículo 14, en la versión Reina Valera 1960. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, cuyo significado es Dios con nosotros. E Isaías capítulo 7, versículo 14, pero en la versión de la Biblia Dios habla hoy, dice: pues el Señor mismo les va a dar una señal. La joven está encinta y va a tener un hijo, al que pondrá por nombre Emmanuel. El catolicismo desde antaño siempre ha defendido la concepción virginal de Jesús, pero también ha defendido la virginidad de María, la madre de Jesús, diciendo que María nunca tuvo más hijos que Jesús, que los que la Biblia nombra como hijos no eran en realidad hijos de María, sino que se refiere a los primos de Jesús. Entonces encontramos aquí una doctrina ya definida, defendiendo la concepción virginal de María y no aceptando que María tuvo más hijos, y por tanto no aceptando que María eh, perdió su virginidad en algún momento cuando ella se unió en matrimonio a José. Pero para ver con más claridad esto, podemos ir al significado de la palabra virgen en el original de la Biblia, que viene de un término bétula, que es y tiene como significado que es la mujer que no ha conocido varón, y un término alma, que se refiere a una mujer soltera en edad de casarse. Y que también ese término virgen fue traducido al griego, y el término es partenos, y se define como una mujer que no ha conocido varón. Entonces tenemos tres términos en el original que definen la palabra virgen. Ahora, si vamos a lo que el catolicismo defiende como la virginidad de María, diciendo que María solamente dio a luz a Jesús, que fue concebido del Espíritu Santo, y que no tuvo más hijos que él, vamos a ver que esto de el culto, la adoración o la veneración a María está relacionado con un culto que los hebreos profesaron al entrar a la tierra prometida, y que de hecho ese culto estaba prohibido por Dios. Por ejemplo, Éxodo capítulo 34, versículos 12 y 13 en la Nueva Traducción Viviente dice: ten mucho cuidado de no ser tratados con los pueblos que viven en la tierra a donde te diriges. Si los haces, seguirás sus malos caminos y quedarás atrapado. En cambio, deberás destruir sus altares paganos, destrozar sus columnas sagradas y derribar los postes dedicados a la diosa Acera. Esta diosa Acera, como la palabra lo dice,
Era una diosa de los fenicios y cananeos. Y según los estudios que se han hecho sobre esta diosa, era la diosa de la fertilidad, a la cual se le habían levantado altares y se adoraba. Está muy relacionado con la adoración del catolicismo romano a María, ya que adoran a María por su virginidad y la llaman la Virgen María. Y si vemos el culto a la diosa Cera era llamada la diosa de la fertilidad. Era adorada por la capacidad de producir, por la capacidad de producir de una manera milagrosa. Y seguramente estaba relacionado también el culto con el pedido que los cananeos le hacían a la diosa Acera, seguramente para poder concebir de manera milagrosa hijos. Entonces, si hablamos de la adoración a María, la veneración a María, por el hecho de ser virgen, de su concepción milagrosa, que es llevada adelante esa adoración, exaltando que María fue una mujer especial, que fue ese instrumento para producir el milagro más grande que podemos llamar que se dio en este mundo, como fue la concepción virginal de Jesús, y que es adorada por eso. Y vemos a la diosa Cera, que es adorada y considerada la diosa de la fertilidad, encontramos similitudes. Jueces 3:7 dice en la Nueva Traducción Viviente: los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor. Se olvidaron del Señor su Dios y sirvieron a las imágenes de Baal y a los postes dedicados a la diosa Acera. Habían altares levantados a la diosa Acera. Diversos altares habían en Canaán que los israelitas adoptaron para adorar. Hoy en día a María como Virgen se le levantan diferentes altares en diferentes lugares, en diferentes sitios, y se da a conocer a esta persona con diferentes nombres para que los seres humanos la adoren, para que la veneren, para que le hagan peticiones y hasta para que la tengan como una corredentora, como alguien que ayudó a Jesús en la redención. Primera de Reyes 18:19 en la Nueva Traducción Viviente dice: ahora convoca a todo Israel para que se reúna conmigo en el monte Carmelo, junto con los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera, a quienes Jezabel mantiene. Una diosa Acera que tenía muchísimos seguidores y que era sostenida por otra mujer, una mujer muy malvada, la esposa del rey Acab, llamada Jezabel, que promovía la adoración a esta diosa Acera. Si hablamos de Jezabel, tenemos que hablar del espíritu que había detrás de Jezabel. Y ese espíritu que había detrás de Jezabel promovía la idolatría. El motor de esta reina era la idolatría y llevaba a los israelitas a la idolatría. Como la Iglesia Católica, que es considerada como una madre y que también lleva a la idolatría de María como Virgen. Segunda de Reyes, capítulo 23, versículo 4, en la Nueva Traducción Viviente dice:
Seguidamente el rey dio instrucciones al sumo sacerdote Hilcías y a los sacerdotes de segundo rango y a los porteros del templo para que quitaran del templo del Señor todos los objetos que se usaban para rendir culto a Baal, a Acera y a todos los poderes de los cielos. El rey hizo quemar todas estas cosas fuera de Jerusalén, en las terrazas del valle de Cedrón, y llevó las cenizas a Betel. Cuando hablamos de Acera como la diosa, tenemos que hablar que hasta el culto a la diosa Acera, a la diosa de la fertilidad, se había introducido en el templo judío, en el templo de adoración a Dios. Y tuvieron que ser sacados los objetos que habían para rendir culto no solamente a Baal, sino también a Acera. Entonces encontramos claramente que la adoración a Acera estaba dentro también del templo. Como hoy también el culto a María como Virgen está introducido dentro de los diferentes templos del catolicismo romano. Y al entrar a esos templos, la gente adora, la gente venera, la gente se inclina ante la imagen de María, la gente le pide a ella también que interceda por sus necesidades. Vemos la similitud que hay entre el culto que se le daba a Acera y el culto que hoy se le da a María como Virgen, con diferente nombre, pero con el mismo espíritu, con el mismo deseo de exaltar a una mujer por su milagrosa fertilidad. Ahora, ¿qué nos dice la Biblia con respecto a María, la madre de Jesús? Mateo 1:18 dice lo siguiente: este es el relato de cómo nació Jesús el Mesías. Su madre María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de que la boda se realizara, mientras todavía era virgen, quedó embarazada mediante el poder del Espíritu Santo. En primer lugar, cuando las Sagradas Escrituras se refieren a María como virgen, hablan claramente que María no fue virgen toda la vida, que María no fue una mujer que no conoció varón durante toda su vida, sino que verdaderamente llegó el momento que su virginidad terminó. Y eso es lo que nos dice Mateo capítulo 1, versículo 24 al 25 en la Nueva Traducción Viviente. Dice: cuando José despertó, hizo como el ángel del Señor le había ordenado y recibió a María por esposa, pero no tuvo relaciones sexuales con ella hasta que nació su hijo. Y José le puso por nombre Jesús. Acá claramente nos habla de que José consumó su matrimonio con María. Entonces, este pasaje deja abierto claramente que María tuvo más hijos después que Jesús y que esos hijos nacieron debido a la unión física y sexual entre un hombre llamado José y una mujer llamada María. Porque José es declarado por las Escrituras como esposo de María. Mateo 1:16 en la Nueva Traducción Viviente dice: Jacob fue el padre de José, esposo de María,
María dio a luz a Jesús, quien es llamado el Mesías. Claramente dice que José fue esposo de María. Y ahora vamos a ver a María como sierva. Vamos a ver las características de María como sierva de Dios. En primer lugar, tenemos que saber que María fue esposa y por lo tanto María cumplió con esto que dice Efesios capítulo 5, versículo 23 al 25. En la Reina Valera 1960 dice: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. El primer punto que vemos acá de María como sierva del Señor es que María fue una esposa ejemplar en el Señor, que tuvo como cabeza de su hogar a su marido llamado José. Y que, como dice la Biblia, porque José era un hombre justo, era un siervo de Dios, era un hombre de Dios también, así también María se sujetó a José, porque ella era una sierva de Dios. Por eso dice que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. La iglesia se sujeta a Cristo por medio del Espíritu Santo y de la obediencia a su palabra. Así también María estuvo sujeta a José por medio del Espíritu Santo, ya que Jesús fue concebido del Espíritu Santo de Dios y a José le fue prohibido abandonar a María, porque María también tenía que sujetarse a José por medio también de la palabra de Dios. Entonces María fue una mujer ejemplar y la Biblia destaca en cada acontecimiento, como fue el nacimiento de Jesús en Belén, como fue la presentación de Jesús en el templo, como fue el encontrar a Jesús después que se había perdido en el templo ya teniendo 12 años, vemos en la escena a José junto con María, a María sujeta a José, trabajando coordinadamente con José, porque María era una sierva de Dios y José era un hombre justo. Y esto es parte, tener una familia ejemplar que obedece al Señor, que eso le da el carácter de ser una familia ejemplar, es parte también de la vida de una mujer y en este caso es parte de María, de la persona de María como sierva de Dios. En primer lugar, vemos eso, que María era una sierva de Dios en su hogar, que estaba sujeta a su marido en el Señor. En segundo lugar, la segunda característica que vemos de María es lo que dice Lucas 1:38. Dice: entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Acá el concepto de María como sierva del Señor se amplía aún más. No solamente María era una sierva del Señor en su hogar y tenía un matrimonio, una familia bien constituida, sino que María era una sierva del Señor, era una esclava del Señor
en todos los ámbitos de la vida. Porque la palabra de Dios nos da consejos no solamente para vivir ejemplarmente en la familia, en el hogar, sino también para servir al Señor y para desenvolvernos en las diferentes relaciones interpersonales que podemos tener con otras personas. Así lo era María. Era una persona que obedecía a Dios y a su palabra. Era una verdadera sierva del Señor. Muchos son obedientes al Señor en el hogar como parte de una familia, pero no obedecen la palabra de Dios en otros ámbitos. No obedecen la palabra de Dios en el ámbito de la iglesia del Señor. No obedecen la palabra de Dios en la relación que tienen con sus semejantes, aún con las personas del mundo. Esa es la segunda característica que vemos de María. Y si tenemos que ver una tercera característica de María como sierva, tenemos que ver en Lucas 1:46 al 48, que dice: Entonces María dijo: Engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. En tercer lugar, María se consideraba indigna de haber sido mirada por el Señor como el instrumento para traer al Mesías a este mundo. Ella claramente dice: porque ha mirado la bajeza de su sierva. Y María iba a ser llamada bienaventurada por las generaciones en este aspecto, por este aspecto de la bajeza de su sierva, y no por su concepción virginal milagrosa como un objeto de adoración, y no sería vista como una diosa de la fertilidad, como lo era Acera, sino que por este hecho María es considerada dichosa, porque ella se consideraba indigna de recibir ese privilegio de traer al Mesías a este mundo. Totalmente diferente a cómo se considera a María en este momento, que se la ubica como una corredentora, como si ella hubiese tenido que colaborar en la redención. Pero María misma, como sierva de Dios, necesitaba ser redimida. Y en cuarto lugar, como dice Juan 2:5, una cuarta característica de María como sierva, dice en la Nueva Traducción Viviente: y sin embargo, su madre les dijo a los sirvientes: hagan lo que él les diga. Como ya una mujer mayor y teniendo un hijo mayor, ella directamente se sujetaba a Jesús. No era una mediadora, no era alguien que intercedía, era directamente alguien que estaba sujeta al Señor y que mandaba a otros a que se sujetaran al Señor. Ya que el contexto de este versículo nos habla de cómo faltó el vino en una boda y cómo María quiso prácticamente obligar a Jesús a que provea de vino. Pero Jesús se negó a eso, se negó al pedido de su madre. Y Jesús actuó movido por Dios y no por su madre, porque ese fue el primer milagro que se vio, que queda allí redactado en la palabra de Dios que hizo Jesús. Esa es la cuarta característica que nos habla de que María estaba sujeta a Jesús.
Y en Hechos 1:14 encontramos una quinta característica de María como sierva. En la Nueva Traducción Viviente dice: todos se reunían y estaban constantemente unidos en oración junto con María, la madre de Jesús, varias mujeres más y los hermanos de Jesús. María era una persona más en la iglesia. Era un miembro de la primera iglesia de Jerusalén que estaba en el mismo lugar que estaban los apóstoles, que estaban los hermanos de Jesús, que estaban todos reunidos allí, los que estaban reunidos. María era un miembro más de la iglesia, era parte de la iglesia y perseveraba en oración junto con la iglesia. María no estaba intercediendo por la iglesia, sino que estaba orando junto con la iglesia. María era parte del cuerpo de Cristo y María no estaba sobre el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, vemos esa quinta característica de María como sierva. Ahora, después de haber estudiado todos estos pasajes, tú que me escuchas a través de este medio y que has estado adorando a María como la Virgen María, ¿vas a seguir haciéndolo? ¿O vas a aceptar que María fue una sierva de Dios, como las Escrituras así lo enseñan, y no un objeto de adoración, no una intercesora o una corredentora? María fue una sierva de Dios, fue la esclava del Señor. Nunca estuvo a la altura del Señor ni sobre el Señor. Estuvo bajo la voluntad del Señor, bajo la voluntad de la palabra de Dios. Por tanto, María, al estar con la iglesia, perseverando en oración junto con la misma, María, como mujer, también necesitaba un Salvador. Necesitaba que Jesús muriera en la cruz del Calvario por ella. Como tú, querida mujer, que tal vez durante tantos años has defendido la adoración y la veneración a María, debes saber que María necesitaba de un Salvador como tú hoy lo necesitas. Tú también, hombre, que también has rendido culto a María, la has venerado o has creído que ella era una corredentora, una intercesora. Tú también necesitas de un Salvador como María lo necesitaba. Así que a ti, que aceptas la palabra de Dios y que aceptas que María fue una sierva del Señor, debes ahora aceptar lo más importante. Aceptar que Jesús murió en la cruz del Calvario por tus pecados y que Él es el único que puede perdonar tus pecados y el único que puede interceder ante Dios el Padre por ti. Así que te invito a orar esta oración. Señor Jesús, en este momento reconozco que María, tu Madre terrenal, fue una sierva de Dios y no una corredentora, no una intercesora y no alguien que merece ser adorada o venerada por su concepción virginal del Mesías. Por eso, Señor, te pido perdón de todos mis pecados y te recibo en mi vida como mi único Señor, mi único Salvador, mi único intercesor,
mi único Redentor, y acepto la vida eterna que tú me das, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si tú has hecho esta oración conmigo, ya eres salvo. Y te invito a que puedas tomar contacto con nosotros haciendo clic en el botón de WhatsApp de la página de la Iglesia Evangélica Filadelfia de San Juan, o también dejándonos tu comentario allí en el canal de YouTube de la iglesia después de esta publicación. Te habló el pastor Hugo Ramini, el pastor de dicha iglesia. Ha sido de mucha bendición haber podido compartir una vez más la palabra de Dios contigo, y nos encontraremos en una próxima oportunidad. Que el Señor te bendiga.